Claro Oscuro. Queda absolutamente claro que todos estamos aún sensibles a todo lo que tiene que ver con el contexto que hemos vivido en octubre pasado. Después de las elecciones, el noviembre que hemos tenido y esta rearticulación que hemos tenido que asumir entre todas y todos para pacificar el país ha dejado una herida importante. A lo mejor la neuralgia de esa herida tiene que ver desde luego con el proceso de elección general que hemos vivido en octubre, y el informe del Washington Post, un medio de comunicación muy importante de los Estados Unidos, que da cuenta de que en una investigación no hayan ningún argumento para pensar que ha habido un fraude en Bolivia, ha levantado nuevamente las alertas, ha convocado a la OEA, que nuevamente se ha pronunciado en este sentido. Pero bueno, está Manuel Morales, representante del CONADE, del Comité de Defensa de la Democracia, acá conmigo. Bueno, ¿cómo está? Muy bien, Ángel, encantado de estar en el programa. No, por favor, gracias por estar aquí. ¿Cómo han recibido en el CONADE esta información, esta noticia, esta investigación que presentó un medio de comunicación? Sí, bueno, nos ha parecido rara, ¿no?, la información, porque se hace una especie de noticia que se transmite a través de este periódico, donde en síntesis se dice que estadísticamente no se ha podido mostrar el tema del fraude, ¿no? Entonces eso nos llama mucho la atención, porque nosotros sabemos que es una acción deliberada, con datos sesgados, además el mismo concepto de sí, estadísticamente fraude es algo que nunca se ha planteado, ¿no? Y que obviamente nosotros sabemos que eso viene de una intencionalidad de generarle una prueba a Evo Morales, más cuando ahora ya se lo está procesando por el tema del fraude, y que todavía quedan muchas cosas irregulares, muchas cosas que hay que aclarar, ¿no? En ese sentido, el CONADE tiene una posición muy clara sobre esta publicación, la consideramos sesgada, equivocada, manipulada, y que además no puede ser contrastada con datos reales. Sería, digamos, un esfuerzo, pero que no va a poder ser reflejado con información de respaldo. Esa es la posición oficial que tiene el CONADE, además de manifestar nuestra preocupación también respecto al Tribunal Supremo Electoral, que seguramente lo podemos desarrollar en los siguientes minutos que vamos a hablar. A ver, primero cerremos el tema del Washington Post. Ustedes tienen esa posición en relación a esta publicación. ¿Han encontrado algún nicho? ¿Cuál podría ser el interés de un periódico de los Estados Unidos, además del renombre que tiene del Washington Post, de publicar algo así? Claro, no es la intención del periódico, ¿no?, en realidad. Lo que pasa es que a ese periódico se puede acceder desde diferentes medios, y seguramente también han circulado en las redes, ¿no?, algunos nombres de algunas personas vinculadas al gobierno del expresidente Rafael Correa del Ecuador, que han estado haciendo lobby y que pertenecen a un instituto tecnológico de Massachusetts, y que seguramente ellos tienen los recursos económicos para poder insertar este tipo de publicación, que no creo que refleje el punto de vista del periódico, sino que ellos lo publican como parte de una serie de opiniones que se dan. En ese sentido, nosotros consideramos que se le está dando demasiada importancia, pero es importante aclarar varios aspectos, ¿no? En el caso nuestro, en Bolivia, solamente ha habido 3 informes sobre el tema del fraude. El primer informe es este, que lo tenemos en digital y en papel, que lo hemos presentado en conferencia de prensa como CONADE el 6 de noviembre del 2019. ¿Quiénes aportan este documento? Refleja el trabajo del ingeniero Villegas y su equipo. Lo que pasa es que el ingeniero lo presentó en un programa de televisión, nosotros lo volvimos junto con él un documento. Fue presentado a la OEA, fue presentado a la CIDH y fue dado a conocer a los medios de opinión. En digital se lo difundió por todas las redes, inclusive lo presentamos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Comando General de la Policía Boliviana en los días más conflictivos. ¿Qué dice el informe?, ¿no?, con las pruebas, con todo el análisis, que todo el proceso electoral fue viciado, porque el fraude que se organizó desde el Estado, nosotros hablamos acá de 19 indicadores, ¿no? Fue un fraude que fue elaborado en diferentes instancias, en diferentes departamentos, no solamente fue en el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, para no entrar a abundar ese tema. El segundo informe lo da la OEA y el tercer informe la Unión Europea. Son 3 informes oficiales. El artículo, este sesgado que se publica en el Washington Post, no representa más que un estudio de opinión de 15 páginas,
y a través de esta manipulación mediática se quiere hacer demostrar que no hubo fraude. Entonces lo que nosotros señalamos de manera contundente es que el fraude fue de manera tan estructural, sí, fue un fraude en diferentes procesos con diferentes personas, que no se podría establecer estadísticamente qué parte del proceso electoral fue puro y qué parte del proceso electoral fue viciado, fue oscuro, fue manipulado. Este artículo quiere llevarnos a que demostremos que estadísticamente ha habido fraude y que indiquemos, que se indique con claridad qué porcentaje del TREP y luego del cómputo oficial estaba viciado de nulidad, era fraudulento, y en base a eso ellos hacen una interpretación unilateral y señalan que no se ha podido establecer, al no haber ese dato estadístico, dicen ellos, sesgado, que no se ha podido establecer entonces que ha habido fraude, que Evo Morales hubiese ganado en primera vuelta, que no había la necesidad de la segunda vuelta, etcétera, etcétera. ¿A qué información habrán accedido ellos? ¿En base a qué datos lo habrán hecho? Fíjate que es un rompecabezas todavía esto del fraude. Sí. Porque incluso ahora se lo está enjuiciando al exministro de Justicia, sí, y se ha descubierto que en sus instalaciones se habían manipulado 4.000 actas. Nosotros en este informe, aparte de muchos datos, mencionábamos 950 actas, por ejemplo. Y luego de la OEA también se mencionaron otras cantidades, y si alguien agarraba una calculadora y decía 900 actas, bueno, es el 3%, el 2% de las actas. Por lo tanto, el fraude en un 97% no ha sido demostrado y ha sido limpio. Ese es el debate de fondo que se está instaurando. Principalmente esto también tiene que ver con el hecho de que han pasado esta cantidad de meses, hay un nuevo tribunal electoral, hay un nuevo gobierno que podría haber realmente profundizado en la investigación, pero no hay un nombre, un apellido, una instancia, una instrucción, una forma certificada de cómo se ha llevado adelante el fraude. Esto no niega que existió, lo que sí de alguna manera se generan estos huecos es el hecho, o estas publicaciones como las del Washington Post, es el hecho de que hasta hoy no tenemos ni siquiera una persona responsable. No, no es cierto lo que tú dices. No a ver, es cierto. Cuénteme, porque la verdad es que este informe no solamente que ha ido a la OEA, sino que ha sido requerido por el Ministerio Público. Ya. Cuando se está investigando a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, que la mayoría de ellos están encarcelados o con medidas cautelares, como es el caso de Costa. Sí. Si este documento no serviría de nada, el Ministerio Público no lo hubiera requerido como una prueba contundente para ese proceso. Claro. Estamos hablando de que además están detenidos y siendo investigados vocales de los tribunales departamentales, casi de todos los departamentos. Esto es verdad. No. Ahora, ¿qué es lo que falla y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el vacío que nosotros detectamos? Para ir a lo que tú dices. Hace unos días un candidato en Sucre presenta una querella por fraude contra Evo Morales, Álvaro García y sus colaboradores. No sabemos si habrá presentado pruebas, pero el Ministerio Público lo ha traspasado al Ministerio en La Paz y parecería que esa demanda también ya ha sido aceptada y se va a abrir un proceso. Bien. Ahora bien, como te he dicho, el fraude ha sido complejo, han participado varias instancias y aquí viene la crítica al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación, y eso quiero remarcarlo bien, de hacer una auditoría del proceso electoral y de señalar a través de un informe y de conclusiones qué es lo que ha pasado con las elecciones del 20 de octubre del 2019, por qué han sido anuladas. Desde el ámbito electoral, qué elementos ellos consideran de fraude o de irregularidades, porque a veces la palabra fraude ni siquiera existe en términos legales. Sí, en realidad la OEA nunca dice fraude, habla de una manipulación dolosa. Y además habla de un cuerpo sistemático. Exactamente, sí. ¿No? Entonces, fraude es como la corrupción, es una jerga más popular, digamos, ¿no? Ya. O sea, no hay un delito de corrupción. Cuando entramos al delito de corrupción, se empieza a dividir en incumplimiento de deberes, etcétera. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, al elaborar el informe, que es lo que nosotros le estamos demandando, a gritos ahora, podría establecer cuáles son las irregularidades y las responsabilidades a las que tú mencionas. Es que en ese punto es donde se generan los vacíos. Exactamente. Es responsable el Tribunal Supremo Electoral. Y al elaborar ese informe podría señalar
y hacer un requerimiento hacia el Ministerio Público para que se encauce y se procese a los que el Tribunal Supremo Electoral considera como responsables directos, indirectos, cómplices, etc. Es una vergüenza que el Tribunal Supremo Electoral, después de tantos meses, no haya iniciado esa investigación. Y nosotros lo decimos con absoluta claridad. Si el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad, que contrate a un organismo externo, que haga una auditoría externa o a una institución prestigiosa, necesitamos ese informe. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar con lo que está sucediendo con el Washington Post, que se cuestione el proceso de fraude, se diga no hay pruebas, no hay informes, los informes no han demostrado estadísticamente nada, y que lleguemos a esta situación donde al ente maligno que ha hecho el fraude se le está dando una prueba en bandeja de plata. Y eso nosotros lo rechazamos. Ahora, una vez que el Tribunal Supremo Electoral realice ese informe, vamos a tener una certeza a nivel nacional. No basta con que la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiese anulado las elecciones. No basta que hubiera una ley que convoque a nuevas elecciones. No basta. El Tribunal Supremo Electoral tiene que asumir su responsabilidad. Es un órgano del Estado plurinacional con todas las competencias. Y una de ellas precisamente es este tema, que está dando origen a que se esté produciendo desde Estados Unidos o desde otras instancias este tipo de argumentos que están debilitando, están erosionando la confiabilidad, la credibilidad, y que nos cuestionan y nos duelen mucho porque el fraude ha sido escandaloso y ha sido el motivo de que millones de personas hubieran salido a defender su voto. Pero resulta que si ahora no hay ese fraude, supuestamente porque estadísticamente no se ha demostrado, entonces estamos retrocediendo. Y lo que nosotros decimos categóricamente, al haberse anulado las elecciones, el 100% de las elecciones del proceso electoral anterior ha sido fraudulento y por eso mismo ha sido anulado. Por lo tanto, la respuesta estadística es que el 100% del proceso del 20 de octubre del 2019 ha sido fraudulento. Manuel, le quiero agradecer mucho. Vamos a estar atentos a este seguimiento que seguramente lo estará haciendo el CONADE para que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie, que presente el informe y todo esto. Creemos sano para todos poder conocer todos los detalles y todo lo que ha sucedido realmente. Es la obligación del tribunal. Ellos nos darían certeza, pacificarían el proceso electoral. Y lo que nosotros además estamos haciendo, hemos creado una comisión. En esta semana vamos a volver a reiterar los motivos que nos han llevado a expresar que ha habido fraude, en qué magnitud se ha dado. Y vamos también a hacerle conocer al Tribunal Supremo Electoral un montón de otras inquietudes que hasta el día de hoy no nos responden, y realmente eso colma la paciencia del CONADE. Candidatos independientes, la habilitación de los candidatos indígenas, el tema de la publicación de las resoluciones de la sala plena, el hecho de que la sala plena se reúna y no exista una propaganda, una publicitación de sus resoluciones, el tema de las circunscripciones especiales indígenas de Chuquisaca y Potosí, que hasta ahora no nos responden, el tema de las circunscripciones rurales versus las urbanas en las circunscripciones uninominales. O sea, el padrón es limpio, ha sido limpiado, es confiable. Todas esas cosas, viene la ciudadanía al CONADE, y en las reuniones del CONADE nos ponen contra la pared. Seguro. Y nosotros por eso es que vamos a manifestar en esta semana todas esas inquietudes al Tribunal Supremo Electoral. Un gusto enorme tenerlo en el Ángel, programa. Gracias. encantado. Gracias de verdad. Está con nosotros Manuel Morales, representante del CONADE.